Vamos a poner un ejemplo de una matriz de orden 3, a la que le vamos a calcular el determinante. Pongamos que mi matriz es 1, 2, 3, menos 2, 0, 4, 1, 1, menos 2. Esta es mi matriz A. Voy a calcular el determinante de A por definición. ¿Qué me dice el determinante de A por definición? Me dice, párate en la primera fila de la matriz A. ¿Sí? Tenés el elemento A11, el elemento A12 y el elemento A13. Entonces, en los cálculos auxiliares voy a tener que calcular el cofactor 1,1, el cofactor 1,2 y el cofactor 1,3. ¿Sí? Si no quieren calcular el cofactor 1,1, el cofactor 1,2 y el cofactor 1,3, acuérdense que si la suma da par, esto me da lo mismo que el menor 1,1. Si la suma da impar, me da el opuesto del menor 1,2 en este caso. Si la suma da par, me da el mismo que el menor 1,3. ¿Sí? Esperen que corro esto porque no puedo escribir. Entonces, dijimos que el menor 1,1 surge de suprimir la fila 1 y la columna 1. ¿Sí? Me queda un determinante, 0, 4 menos, 1 menos 2, y lo calculo haciendo el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. En este caso me da menos 4. ¿Está bien? Porque sería 0 menos 4. ¿Estamos de acuerdo? El cofactor 1,2 va a ser el opuesto del menor 1,2. Es decir, que a lo que me da el menor 1,2 le voy a cambiar de signo. El menor 1,2, ahora me paro en la fila 1. Miren que no quiero borrar, ahí está. Me paro en la fila 1, pero tacho la columna 2 ahora, ¿no? Porque voy a calcular el del elemento 1, 2. ¿Sí? ¿Qué me queda? Si tacho la fila 1 y la columna 2, menos 2, 4, 1, menos 2. Menos 2, 4, 1, menos 2. Me quedó como medio apretadito. Vamos a venir más acá si no queda todo tan amontonado. ¿Estoy grabando o no? Sí. Porque no veo si estoy grabando. Sí. Entonces dijimos, cálculos auxiliares, cofactor 1,1, dijimos que coincidía con el menor 1,1, tachamos primera fila, primera columna, y era 0, 4, 1, menos 2, y esto daba 0, menos 4, menos 4. Ahora, el cofactor 1,2 dijimos que era lo mismo que el opuesto del menor 1,2. Al tachar dijimos que nos quedaba menos 2, 4, 1, menos 2. ¿Voy muy rápido? Esto me queda por menos más. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. El opuesto de 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el cofactor 1,3 va a coincidir con el menor 1,3. Así que ahora me voy a tener que parar en la fila 1, pero en la columna 3. ¿Sí? Fila 1, columna 3, tacho la fila 1 y la columna 3, y esto me va a quedar una matriz menos 2, 0, uy, me feo, menos 2, 0, 1, 1. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 menos 0 es menos 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, dijimos que la definición dice, tomar los elementos, cada uno de los elementos de la primera fila, y a esos elementos multiplicarlos, a cada uno de estos elementos, los multiplicas por su respectivo cofactor. Es decir, que al elemento 1 lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 1. Más al elemento 2 lo voy a multiplicar por el elemento 1, 2, lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 2, más, y al elemento 1, 3 lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 2. Como ya hice el cálculo auxiliar, este determinante lo voy a obtener haciendo 1 por menos 4, más 2 por 0, más 3 por menos 2. ¿Sí? Este
es el elemento de la matriz, el elemento A11, el elemento A12 y el elemento A13, que lo estoy multiplicando por su respectivo cofactor. El cofactor 1,1, el cofactor 1,2 y el cofactor 1,3. Y los estoy sumando. ¿Está bien? Esta cuentita me va a dar un número y ese número es el determinante. Es menos 4 más 0 menos 6. Esta matriz de orden 3 tiene como determinante al número real menos 10. Podemos decir entonces que el determinante de A es menos 10. ¿Sí? La definición que ustedes tienen en la página 106 se extiende para una matriz de orden n. Es decir, que si esto fuera una matriz de n por n, ¿sí? Fila 1, columna n, fila n, columna n, hacemos el mismo procedimiento. A cada elemento de la primera fila de la matriz lo tengo que multiplicar por su respectivo cofactor, y después efectuar la suma de esos productos. ¿Sí? Ustedes ahí lo tienen escrito como sumatoria el cálculo de determinante. Fíjense que es la sumatoria desde j igual a 1 hasta n del elemento a sub ij, es decir, fila 1, columna j, multiplicado por su respectivo cofactor, el cofactor que se encuentra en la posición 1j. ¿Sí? El problema está que cuando el determinante es de orden 4, estos cofactores o estos menores van a ser de orden 3. Es decir, que para calcular los respectivos cofactores de una matriz de orden 4, tengo que calcular 4 determinantes de orden 3. Y a cada uno de esos determinantes de orden 3 le tengo que volver a aplicar la definición. ¿Sí? Se hace un tanto engorroso. Hasta una matriz de orden 3, la definición viene bárbaro. Ya para una matriz de orden 4, en adelante, la definición resulta un poco complicada. ¿Sí? Un poco complicada porque recuerden que a cada elemento de la primera fila lo tengo que multiplicar por su respectivo cofactor. Y el cofactor es un determinante de un orden más chico que el tamaño de la matriz. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero calcular el determinante a una matriz de orden 5, voy a tener que calcular 5 cofactores, y cada uno de esos cofactores va a ser el cálculo de un determinante de orden 4. Y para calcular cada uno de esos determinantes de orden 4, tengo que volver a aplicar la definición. Me tengo que parar en la primera fila de cada una de esas submatrices y multiplicar a cada uno de esos elementos por sus respectivos cofactores, que van a ser determinantes de orden 3. Y así nuevamente, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea el tamaño de la matriz, más difícil se hace el cálculo del determinante. Por eso, más adelante vamos a estudiar algunas propiedades que nos van a permitir cortar caminos, sobre todo para cuando el orden de la matriz es muy grande, ¿sí? Pero hasta orden 3, la definición anda bárbara, ¿sí? Más que 3 determinantes de orden 2, no voy a tener que calcular. Sí, decime, Nacho, que te interrumpí. ¿Vas a decir algo? No, yo no hablé, profe, tengo el micrófono muteado. Escuché que alguien habló. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe, entonces a partir de orden 4 se puede usar el teorema 3.1. Teorema 3.1 dice otra cosa, que ahora lo vamos a aclarar. A partir de orden 4, primero que no vamos a calcular determinantes de orden 4 en adelante sin estudiar antes las propiedades, ¿sí? Calcular un determinante de orden 4 sin propiedades es imposible. Y si tienen que calcular porque necesitan un determinante de orden 4, vayan a la calculadora de matrices, no nos volvamos locos, ¿sí? Hasta orden 3 con la definición vamos bárbaro. ¿Qué me dice este teorema 3.1 que menciona Ezequiel, que está en la página 107? Este teorema, que se llama teorema de expansión por cofactores, es también conocido como teorema de Laplace. Vamos a anotar acá el dato que el determinante de A nos había dado menos 10, para que vean que todo lo que vamos a decir de ahora en adelante también es válido. Vamos a calcular el teorema del determinante de esta matriz usando el teorema 3.1. Expansión por cofactores o teorema de Laplace. ¿Qué
¿Qué me dice este teorema? Este teorema me dice, si vos querés calcular el determinante sin usar la definición, recuerden que la definición me está obligando a desarrollar el determinante por la primera fila, ¿eh? Esa es la definición, es cada elemento de la primera fila multiplicado por su respectivo cofactor, y esos productos se suman. Esa es la definición. El teorema de Laplace, o el de expansión por cofactores, lo que me está diciendo es, vos podés hacer el mismo razonamiento por la fila o por la columna que se te dé la gana, siempre y cuando realices el producto de los elementos de la fila o de la columna que vos quieras por su respectivo cofactor, y después efectúes la suma. Eso es lo que me está diciendo básicamente el teorema de Laplace. Expandí o desarrollé. Sí. Una consulta. ¿Y el de la regla de Sarru es solo para 3×3? Sí, ahora la vamos a ver. Ah, listo, listo. El teorema de Laplace dice, desarrollar el determinante por la fila o columna que vos quieras. Que el determinante no va a cambiar. ¿Sí? Si vos desarrollás el determinante por otra fila que no sea la primera, porque acuérdense que la primera es la que me ofrece la definición, si vos querés desarrollar el determinante por otra fila que no sea la primera, o por una columna también, el determinante te tiene que dar lo mismo. Nosotros ya por definición sabíamos que este determinante daba menos 10. Bueno, este señor Laplace me dice, elegí la fila que vos quieras, o la columna que vos quieras, desarrollá el determinante y vas a ver que te va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces yo elijo desarrollarlo, por ejemplo, por la segunda columna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A cada elemento de la segunda columna lo tengo que multiplicar por su respectivo cofactor. Y después tengo que hacer la suma de los elementos de esa columna por sus respectivos cofactores. ¿Sí? ¿Por qué elegí la segunda columna? Podría haber elegido la tercera fila, la tercera columna, porque había un 0 en la segunda columna, o en la segunda fila. Y como la definición me dice que a cada elemento lo tengo que multiplicar por un determinante, 0 multiplicado por el determinante que se me dé la gana me va a dar 0. Entonces me ahorro de calcular el cofactor de esta posición, porque de todos modos el resultado me va a dar 0. Entonces Laplace me habilita a calcular el determinante por donde se te dé la gana, y a mí se me va a dar la gana la fila o la columna que más ceros tenga. Así hago menos cuenta. Como yo soy medio vaga, me conviene desarrollar por la fila o la columna que más cero tenga, así hago menos cuentas. Entonces, desarrollo, acá vamos a poner, desarrollamos, esto sí hay que aclararlo, ¿no? Si no voy por definición, desarrollo el determinante por la segunda columna. ¿Sí? Esto lo tienen que aclarar porque uno, si no, se la pasa adivinando si desarrollaron por definición o si desarrollaron por otro lado que no sea la definición, que aclaren cuál es. Entonces, en la columna 2 tengo el elemento, tengo que calcular el cofactor de la primera fila, columna 2, tengo que calcular el cofactor de la segunda fila, columna 2, y tengo que calcular el cofactor de la tercera fila, columna 2. ¿Estamos de acuerdo? El cofactor de la primera fila, columna 2, sale de suprimir acá y de suprimir acá. 1, 2. 1 más 2 es 3, es impar. Esto coincide con el opuesto del menor, 1, 2. Le tengo que cambiar el signo al menor, ¿se acuerdan? No quiero poner menos 1 a la 1 más 2. Si la suma de impar, le cambio el signo al menor. Si la suma de par, dejo el menor como está. Y el menor lo formo con menos 2, 4, 1 menos 2. Así que esto va a ser el opuesto de menos 2 por menos 2 es 4. Menos 4, 0. El opuesto de 0 es 0. El cofactor 2, 2, la suma de la posición da par coincide con el menor 2, 2. Y el menor 2, 2 es el que se obtiene de suprimir la columna 1. Ay, hoy suprimí mal, ¿no? Ah, no. La columna, vamos, a la fila 2 y la columna 2. Ahí está, se me había hecho un lío. Tengo que suprimir la fila 2 y la columna 2. ¿Sí?
Entonces me va a quedar como menor 1, 3, 1, menos 2, ¿sí? Esto me da menos 2, menos 3, menos 5. Y el menor, o el cofactor 3, 2, 3 más 2 es par, le cambio el signo, me voy más abajo porque me quedo todo amontonadito. 3 más 2 es impar, le cambio el signo al menor 3, 2. Y el menor 3, 2 tengo que suprimir fila 3, columna 2. Así que es el opuesto de 1, 3, 1 menos 2. ¿Están de acuerdo? Esto me da menos 2. No. 1, 3, menos 2, 4. Menos 2, 4 es. La fila 3 y la columna 2. Ah, menos 2, 4. ¿Qué copié? Ah, La de copié abajo. cualquier cosa. Sí, gracias. Ahí está. 1, 3, menos 2, 4. Ahora sí. Esto me da 4 menos 6. ¿Están de acuerdo? 4 menos 6. Esto me da 10, este determinante. Así que esto me da el opuesto de 10. ¿Sí? Entonces, el determinante de A, según el teorema de Laplace, se puede calcular haciendo los elementos de la segunda columna, que yo elegí desarrollarlo por la segunda columna, por sus respectivos cofactores. Entonces, al 2 lo voy a multiplicar por el cofactor 1, 2 que me dio 0. Más a 0 lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor que lo calculé al cohete, porque en realidad, como voy a tener que multiplicar por 0, me iba a dar 0. De todos modos, este podríamos haber evitado de calcular. Y al 1 lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor que me dio menos 10. ¿Sí? Y ahora sumo los tres productos. Esto me da 0, esto me da 0, esto me da menos 10, el determinante me dio menos 10. ¿Sí? Entonces, el teorema de Laplace no es otra cosa que la definición, pero aplicada a cualquier fila o a cualquier columna. Por eso se llama expansión por cofactores. Uno expande o desarrolla el determinante por la fila o por la columna que se le dé la gana. ¿Sí? Si yo quiero calcular este determinante y expandirlo por la tercera fila, me tiene que dar menos 10. Si lo quiero expandir por la última columna, me tiene que dar menos 10. ¿Sí? Lo que me habilita el teorema de Laplace es no ir a la... O sea, la definición me obliga a ir por la primera fila. Y el teorema de Laplace dice, usa la misma estrategia que la definición, pero no es necesario que hagas esa suma de productos desde la primera fila. Lo puedes hacer desde la fila o desde la columna que se te dé la gana. Eso me está diciendo este teorema 3.1 de la página 107. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos. Sí, sí. Perfecto. Hoy vamos a llegar hasta acá, vamos a hacer los primeros ejercicios nada más. Bien, hay un caso particular, esto vamos a dejarlo, bueno, ya sabemos que da menos 10. Hay un caso particular, y cuando digo particular, digo recontra particular, y anótenlo como recontra particular, que se llama regla de Sarrus. La regla de Sarrus es, como le indica su nombre, una regla, ¿sí? No es una definición, es una regla mnemotécnica o es una regla que dispone los números de una determinada forma para hacer más simple el cálculo del determinante. Por eso cuando aplicamos la regla de Sarrus no usamos la simbología de las barras de determinante o ponemos determinante y escribimos lo que dice la regla. La regla es un cálculo auxiliar, ¿sí? Esta regla vamos a tomarla como un cálculo auxiliar. Y yo les dije, pónganlo como un caso súper particular, ¿sí? Es un caso muy particular, y recálquenlo, porque solo es aplicable a determinantes de orden 3. Es muy particular porque solo sirve para matrices de orden 3.
no sirve para ninguna más. ¿Saben a qué me hace acordar la regla de Sarrus? Al teorema de Ruffini. ¿Se acuerdan que todo el mundo estaba fascinado con las divisiones por Ruffini y las divisiones por Ruffini? Y bueno, Ruffini solo lo puedo aplicar cuando el polinomio que divide es de la forma x menos a. Si no tiene esa forma, chao Ruffini, no hay Ruffini que valga. Bueno, la regla de Sarrus es más o menos lo mismo. Solo me sirve si la matriz es de orden 3. Si la matriz no es de orden 3, chau Sarrus, no sirve para nada. ¿Sí? ¿En qué consiste esta regla? Esta regla me dice, a la matriz que vos tenés, repetile las dos primeras filas. Y colocalas debajo de la matriz. Es decir, agregamos una fila 4 y una fila 5, ¿no? La fila 4 sería igual a la fila 1 y la fila 5 sería igual a la fila 2. ¿Sí? O repetí las dos primeras columnas. Y colocalas a la derecha. Es decir, que vamos a tener una columna 3 que va a coincidir con la columna 1 y una columna 4. Una columna 4. Una cuarta columna que va a coincidir con la columna 1 y una quinta columna que va a coincidir con la segunda columna. Es decir, repito la columna 1, la pongo como cuarta columna, repito la columna 2, la pongo como quinta columna. O repito la primera fila, la pongo como cuarta, repito la segunda fila y la pongo como quinta. En eso consiste la regla de Sarrus, en repetir o las dos primeras filas o las dos primeras columnas. ¿Sí? Una vez que uno eligió si va a repetir las filas o las columnas, lo que sigue es la regla. La regla me dice, al repetir las filas o las columnas, vas a generar diagonales de la misma cantidad de elementos. En este caso vas a generar diagonales de 3 elementos. Por ejemplo, si yo repito la fila 1, pongo esto acá, y la fila, repito la fila 2, así que tendré que poner menos 2, 0 y 4. ¿Sí? Recuerden que es una regla. Entonces, como repetí filas, yo voy a tener diagonales. Es decir, la diagonal principal de la matriz va a ser esta. Esta era la matriz original. ¿Sí? Me voy para el elemento de abajo. Al repetirlo una fila, genero otra diagonal con 3 elementos. Y me voy al elemento de abajo y genero una nueva diagonal con 3 elementos. ¿Sí? Quedó medio como que tengo Parkinson. Pero bueno, de la matriz de orden 3 tengo la diagonal principal, que es esta, la segunda diagonal, que es este elemento, con el que repetí, y la tercera diagonal, que es esto, y gracias a estos dos que repetí. ¿Sí? O sea que de la fila verde tengo 3 diagonales. Vamos a llamarle diagonal 1, diagonal 2 y diagonal 3. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con los elementos de la diagonal 1? Los voy a multiplicar. 1 por 0 por menos 2. Esto me da 0. Hago lo mismo con la diagonal 2. Menos 2 por 1 por 3. Menos 2 por 1 por 3. Esto me da menos 6. Y lo mismo voy a hacer con la diagonal 3. Me queda 1 por 2 por 4. 1 por 2 por 4. Esto me da 8. ¿Está bien? Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a ir para el otro lado. En vez de ir con las diagonales hacia abajo, voy a ir con las diagonales hacia arriba. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir con las diagonales hacia arriba? Primero voy a tomar la diagonal secundaria de la matriz, que sería esta. Vamos a llamarle, no sé, B1. Con las dos que tiene mi matriz original y la primera fila que repetí, me formo una nueva diagonal. Vamos a llamarle B2. Y con el último elemento de mi matriz y los que repetí, me formo una nueva diagonal. Vamos a llamarle B3.
¿Qué vamos a hacer con estas nuevas diagonales? También las vamos a multiplicar. 1 por 0 por 3 sería la primera, me da 0 este producto. La segunda es 1 por 4, me da 4. Y la tercera es menos 2 por menos 2. Menos 2 por 2 por menos 2. 2 por 2, 4. Esto me da 8 positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice la regla? La regla me dice, para calcular el determinante de A, vas a sumar todos los productos de las diagonales principales. Es decir, vamos a sumar de 1 más de 2 más de 3. Estos son los que calculamos con verde, ¿no? Las diagonales que iban hacia abajo. Las que iban hacia abajo. Si quieren, de izquierda a derecha, las que iban hacia abajo. Y a eso le vamos a restar las diagonales que calculaste hacia arriba. ¿Sí? Las diagonales, los productos de las diagonales que calculaste hacia arriba, que serían B1 más B2 más B3. Es una regla, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da las verdes, las que iban para abajo? 0 más menos 6 más 8. A todas estas les tengo que restar las azules, que me dieron 0 más 4 más 8. Esta cuenta, 8 menos 6 me da 2, y esta cuenta me da 12. 2 menos 12 me da, obviamente, menos 10, que era lo que nos tenía que dar nuestro determinante. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de repetir las filas, hubiera repetido las columnas? Bueno, las diagonales, en vez de ir para abajo, irían hacia la derecha, ¿no? Porque tengo que partir del elemento 1, 1, y buscar productos de 3 elementos. Si yo hubiera repetido las filas, los próximos productos de 3 elementos se hubieran obtenido hacia la derecha. ¿Sí? Y lo mismo de abajo hacia arriba. Me voy hacia la derecha multiplicando los otros elementos. El determinante también me hubiera dado menos 10. ¿Sí? ¿Cómo hubiera quedado la disposición de esta regla de Sarrus? Si hubiésemos repetido las columnas. Vamos a borrar esta. Vamos a borrar las rayitas verdes. Y la azul. Si hubiésemos usado la disposición de la matriz por columnas, teníamos 1, menos 2, 1, 2, 0, 1, 3, 4, menos 2, y hubiera repetido las dos primeras columnas, ¿no? O sea que como cuarta columna volví a poner 1, menos 2, 1, y como quinta columna volví a poner 2, 0, 1. ¿Sí? Repetía, esta es la columna 1 y esta es la columna 2, se repite. ¿Y cómo hubiera sido la disposición para el cálculo de determinantes? Bueno, fíjense, la primera diagonal es la misma, es esta. La segunda es 2 por 4 por 1. Y la tercera es 3 por menos 2 por 1. ¿Sí? Entonces para el determinante de A, hubiera calculado el producto de 1 por 0 por menos 2, me da menos 2. Más 2 por 4 por 1, me da 8. Más 3 por menos 2 por 1, me da menos 6. Y a eso le hubiera restado los productos que van hacia el otro lado, ¿no? Los que van hacia arriba. Acá iba un 1, ¿no? Y a eso le hubiera restado este producto, 1, 0, 3, este otro producto, 1, 4, 1, y este otro producto que es menos 2, 2. ¿Sí? 1 por 0 por 3 es 0. Más, voy hacia arriba ahora, ¿no? La segunda diagonal es 1 por 4 por 1, me da 4, más, y la tercera diagonal es menos 2 por menos 2 por 2, me da 8 positivo, ¿no? Y acá tenemos menos 8 más 8, 0. No, hice alguna cuenta mal. Sí, el primero te da 0, te da menos 2. ¿Acá? Ah, porque era 1 por 0 por menos 2, claro. Este es 0. Gracias, Nacho.
0. Entonces acá tenemos 8 menos 6, 2. Y acá tenemos 4 más 8, 12, 2 menos 12, menos 10. ¿Sí? Entonces, esta regla de Sarrus, la puedo usar cuando el determinante que quiero calcular es únicamente de orden 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? O repito las dos primeras columnas, es decir, agrego una cuarta columna que coincide con la columna 1 y una quinta que coincide con la columna 2, o puedo ir para abajo y repetir las dos primeras filas. Y después ir buscando productos de 3 elementos, algunos que vayan de izquierda a derecha hacia abajo, esos serán los positivos, y de izquierda a derecha hacia arriba, esos serán los que tengo que restar. En ese orden, ¿sí? Esta regla me va a dar el mismo resultado que si aplico el determinante por definición. Acuérdense que la definición es la primera fila, y me va a dar lo mismo que si aplico el teorema de Laplace, que me habilita a aplicar una especie de definición, pero en la fila o en la columna que se me dé la gana. ¿Dónde está el secreto para el cálculo de determinantes? En tener bien en claro quién es el cofactor de cada uno de los elementos, ¿sí? Porque si voy por la definición o voy por el teorema de Laplace o la expansión por cofactores, tengo que multiplicar a cada elemento o de la primera fila, si voy por la definición, o de la fila o columna que se me dé la gana, por su respectivo cofactor. Entonces, si uno aprende a calcular cofactores, el cálculo del determinante es simplemente, otra vez lo mismo, productos y sumas, ¿sí? No tiene mucha vuelta. Como caso muy particular está la regla de Sarrus, que sirve para determinantes de orden 3, y de orden 4 en adelante lo vamos a estudiar en la próxima, donde vamos a estudiar previamente las propiedades, porque la verdad que con estas herramientas el cálculo de determinantes de orden 4 se hace bastante engorroso, ¿sí? Si alguno leyó, pero lo vamos a dejar para la próxima, el teorema 3.2 nos ofrece una super archi mega ventaja respecto del cálculo de determinante, porque el teorema 3.2 define el cálculo de los elementos de una matriz triangular, ya sea que la matriz triangular sea superior o que la matriz triangular sea inferior, ¿sí? Fíjense que en la página 109 hay bueno, no sé si ustedes tienen la misma versión que tengo yo en el libro papel, que es la que les compartí, pero en la página 109, donde dice matrices triangulares, Sí. en el margen izquierdo tienen el dibujito de dos matrices. Están pintadas. Matriz triangular superior es aquella que tiene ceros de la diagonal hacia abajo. Y se llama matriz triangular inferior aquella que tiene ceros de la diagonal hacia arriba. ¿Sí? Pero si uno empieza leyendo, recuerde que en la sección 2.4, que una matriz llamada triangular superior, si todos sus elementos sobre la diagonal principal son 0. Ahí está al revés la definición. ¿Sí? En el relato está al revés. Se llama matriz triangular superior si los ceros están debajo de la diagonal. Bueno, no importa si me acuerdo si es superior o inferior, lo importante es que distingan una matriz triangular. Una matriz triangular es aquella que tiene cero, o de la diagonal para abajo, o de la diagonal para arriba. ¿Sí? Y el teorema 3.2 me dice que si vos tenés una matriz que es triangular, la ventaja que tenés respecto del cálculo del determinante es que el determinante de cualquier matriz triangular, no importa qué orden tenga, es el producto de los elementos de la diagonal. Cualquier matriz triangular de cualquier orden, se obtiene el determinante multiplicando los elementos de la diagonal. Entonces, y acá les spoileo lo que viene más adelante. Si yo tengo una matriz de orden 4, y con las herramientas que tengo hasta el momento, quiero calcular el determinante, o voy por la definición, y tengo que calcular 4 cofactores, esos 4 cofactores equivalen a 4 determinantes de 3 por 3, o voy por la expansión por cofactores o teorema de Laplace,
que de todas maneras tendré que calcular como mínimo un determinante de orden 3, porque si elijo una fila o una columna que tiene varios ceros, bueno, gano en haraganería, ¿no? La que más ceros tenga, menos cofactores le voy a tener que calcular, porque 0 por el cofactor me va a dar 0, entonces a ese elemento ni le calculo el cofactor, ¿sí? Pero si yo tengo una matriz de orden 4, que no tiene ceros en ninguna fila ni en ninguna columna, y quiero ir por la definición, o por la fila o la columna que se me dé la gana, no me queda otra que usar el cálculo de cofactores 4 de 3 por 3. Un dolor de cabeza, ¿sí? Pero así como estudiamos las operaciones elementales que me permiten obtener sistemas equivalentes, ¿sí? Vamos a ver que hay operaciones que yo puedo hacer entre las filas y las columnas de la matriz que no me cambian el resultado del determinante. Vendrían a ser como operaciones elementales, ¿sí? Que me permiten obtener matrices con el mismo determinante. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si yo dispongo o sé cuáles son esas operaciones, y a mi matriz de orden 4, mediante esas operaciones, la puedo llevar a una matriz triangular, este teorema me dice multiplicar los elementos de la diagonal, chau, no calculés ningún cofactor, el cálculo del determinante se hace automático. Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante, ¿sí? Yo ahora me conformo con que ustedes me hayan comprendido el concepto de cofactor y menor complementario, para que puedan calcular por lo menos o al menos hasta determinantes de orden 3. ¿Sí? Pueden usar la regla de Sarrus, si es que la entendieron, o pueden jugar con todo. Decir, bueno, voy a hacer un ejercicio para el cálculo de determinantes de orden 3 y voy a probar con la definición, con el teorema de Laplace y con la regla de Sarrus. Con todos te tienen que dar lo mismo, ¿eh? Y de paso vas practicando las distintas estrategias. De 2×2 es una tontera, y de matrices de orden 1 no tiene ningún sentido. Los de cálculo de orden 4 los dejamos para la próxima, ¿eh? Si es que llegan a avanzar un poquito con alguno de estos ejercicios. Así que lo único que hay por ahora para hacer de trabajo esta semana es entrenarse en el algoritmo del cálculo de determinantes, ¿sí? Y yo les diría que los de 2×2 no les va a generar ningún tipo de conflicto, vayan entrenándose con los determinantes de orden 3. Practiquen las distintas alternativas. Hay 3 alternativas distintas. La definición, el teorema de Laplace y la regla de Sarrus. Practiquen esas 3 alternativas para el determinante de orden 3, y la semana que viene aprovechamos las ventajas que tienen estas operaciones elementales, que no necesariamente son las mismas que estudiamos antes, porque hay operaciones elementales que me permiten obtener matrices equivalentes si se tratara de un sistema de ecuaciones, pero algunas me modifican el valor del determinante. La idea es generar nuevas matrices con el mismo determinante que la original, ¿sí? Pero con la ventaja de llevar a la matriz a su forma triangular, así el cálculo del determinante resulta inmediato. ¿Está bien? ¿Se entienden lo que tienen que hacer? Se nos va a cortar, volvemos a entrar cualquier cosa, ¿eh?